terminando la parte de hematocrito, donde hemos visto que el hematocrito, la concentración normal es de 45, más o menos hasta el 45%. Les estoy compartiendo la pantalla, sí, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, lo que hemos hecho referencia de que cuando el hematocrito está disminuido, son los valores menores a 45, estuviéramos con una anemia. Hemos hablado que más o menos esta es la cantidad de glóbulos rojos normal y esta sería anemia, una cantidad disminuida de glóbulos rojos. En este caso, cuando los valores de, creo que es hemoglobina. Sí, aquí estamos en hematocrito. Normalmente cuando disminuye la cantidad de glóbulos rojos, disminuye la cantidad de hemoglobina, eso les había explicado, y por ende la cantidad de oxígeno en los tejidos. Y estos valores de hemoglobina cuando están menores y de 10 gramos por decilitro, los síntomas son la palidez, la astenia, cefalea, taquicardia, irritabilidad, cansancio, somnolencia, debido a la falta de oxígeno en el organismo. Normalmente podría presentarse una anemia por hemorragias, podría presentarse por tumores, por parasitosis, deficiencias del complejo de las vitaminas del complejo, la vitamina B9, la vitamina B12, que son importantes para la síntesis de los glóbulos rojos. También hubiera la ausencia de hierro, deficiencias enzimáticas y genéticas, que yo ya les había hablado en un mapa que les había mostrado el día viernes en la clase teórica. También tuviéramos que considerar que cuando hay un aumento de los glóbulos rojos, por ende el hematocrito está aumentado, se produce lo que se llama, en este caso, la policitemia. Es la exageración, o sea, aquí se ve en esta figura la sobrecantidad de glóbulos rojos, y aquí cuando está abundante normalmente puede producirte esta policitemia por ausencia de oxígeno, normalmente en el mal de altura. Entonces el organismo empieza a defenderse y lo que hace es producir mayor cantidad de glóbulos rojos. Y en esto, más que todo, es fisiopatológico, a diferencia de la anemia, que puede ser patológico. Fisiopatológico porque es una condición fisiológica en la cual uno sube a las alturas y es que empieza a producirse más glóbulos rojos para oxigenar más los tejidos. Puede producirse también por factores en el recién nacido, como mecanismos compensatorios para síntesis de más glóbulos rojos, insuficiencia cardíaca y enfermedades pulmonares obstructivas, y podría haber también policitemias de origen genético. Aquí vamos a hablar un poco sobre lo que son los valores e interpretación de volumen corpuscular medio. Tenemos a la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. En este caso seguimos hablando de lo que es la hemoglobina, de lo que estamos hablando respecto a los glóbulos rojos. El volumen corpuscular medio, más conocido como BCM, van a encontrar bastante esto en los análisis de laboratorio. Sus valores normales están entre 80 y 100 femtolitros. Los valores normales, cuando el valor disminuye y es menor a los 80 femtolitros, se llama anemia microcítica. Quiere decir que los glóbulos rojos están disminuidos en tamaño. Tenemos entre 80 y 100 es lo que es normocítica, quiere decir que están normales, y valores mayores a 100 femtolitros se llama anemia macrocítica, donde generalmente se toma en cuenta en un valor de 96. A partir de 96 como macrocítica. En este caso, los glóbulos rojos están aumentados de tamaño, y cuando se dice microcítica, los glóbulos rojos están disminuidos de tamaño.
La hemoglobina corpuscular media, cuando hablamos de hemoglobina hablamos del pigmento, porque la hemoglobina presenta el grupo M y el grupo M, los tetrapiroles, como les había dicho el día viernes, son los que le dan la coloración roja a la hemoglobina y por ende al glóbulo rojo. Sabemos que dentro del glóbulo rojo existen 280 millones de hemoglobina, lo que favorece esta coloración. Por ende, para medir la hemoglobina corpuscular media es la cantidad de esta, se mide de 28 a 38 picogramos. Esta cantidad, cuando es menor, se llama anemia hipocrómica. Quiere decir que los glóbulos rojos están con un color muy disminuido del color rojo, que debería ser normal. Lo normal es de 28 a 32, que sería la normocrómica. Y cuando los valores están por encima del 32, se llama anemia hipercrómica. Quiere decir que están más pigmentados. Tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media, también relacionada con la coloración de los glóbulos rojos, y este valor está de 32 a 35 gramos por decilitro. Esta es la concentración de hemoglobina corpuscular media. Y por ende, los valores menores, mayores, lo que nos van a hacer es una anemia, lo mismo, hipocrómica, la normocrómica, que está en 32 y 35, y la anemia hipercrómica. Ahí tenemos en el volumen corpuscular medio, aquí tenemos a los glóbulos rojos disminuidos, este es el normal, aquí estaríamos con anemia macro. Significa que hemos dicho que el valor puede estar macro ya a partir de los 96 centilitros. Y aquí tenemos la imagen de la concentración de hemoglobina corpuscular media, donde si notan este color del glóbulo rojo es casi incoloro. Este es el normal y aquí está muy colorido, o sea, con mayor concentración de hemoglobina. Aquí se ve el tamaño, lo mismo, es otro tipo de imagen para considerar. Normalmente cuando están microcíticas o cuando están macrocíticas, tiene que ver por las deficiencias de lo que ya se ha mencionado dentro de las anemias, que puede ser por falta de hierro, que puede ser por falta de las vitaminas en la síntesis, afecciones genéticas en la médula ósea, en el vaso, etcétera, donde se forman los glóbulos rojos. Ahora nos toca hablar de lo que es los glóbulos blancos, llamados leucocitos. Cuando hemos dicho de los glóbulos rojos, cuando hemos hablado de los glóbulos rojos, hemos dicho que tienen tres nombres: glóbulos rojos, glóbulos eritrocitos y hematíes. Los glóbulos blancos son llamados leucocitos y tenemos dos tipos: los agranulocíticos, que son los linfocitos y los monocitos, y los granulocíticos, que son los que presentan gránulos llamados polimorfonucleares, los eosinófilos, basófilos y neutrófilos, que estos vamos a ver bastante en el tema de eicosanoides. Dentro de los valores normales podemos hacer una serie diferenciada o podemos hacer una serie total. Normalmente cuando es total se mide el 100% de toda la cantidad, tanto de los granulocíticos como de los agranulocíticos. En este caso, los leucocitos totales deberían estar entre un valor de 4.500 a 10.000. Esto tomando en cuenta el 100%. Los neutrófilos de manera diferenciada deberían estar entre 2.500 y 7.500, corresponden al 50 y 70% del total. Los linfocitos entre 1.500 y 4.000 corresponden entre el 20 y 30%. Los eosinófilos entre 60 y 500 corresponden del 1 al 4% del total. Monocitos de 150 a 900 son sus valores normales. Corresponden del 4 al 9% del total, y los basófilos podríamos no encontrar 0 a 150. Los basófilos, cuando se hace el conteo, puede que no encontremos, están entre 0 y el 1% del total de los leucocitos. Normalmente cuando los leucocitos están aumentados en el organismo es por procesos inflamatorios. Ellos nos ayudan
procesos inflamatorios normalmente se elevan y los primeros en elevarse son los eosinófilos. Cuando hay elevación de leucocitos, nosotros mencionamos y indicamos que este es, espérenme que estoy con un marcador aquí. Entonces hablamos de una leucocitosis, normalmente cuando están elevados. ¿Cómo y por qué? Por una defensa del organismo ante microorganismos extraños al cuerpo, que pueden ser bacterias, virus, hongos, protozoos, o como un mecanismo compensatorio a un agente extraño que está ingresando a nuestro organismo. Los monocitos pueden llegar a convertirse en macrófagos, y estos macrófagos lo que hacen es engullir o se dice fagocitar a la sustancia extraña, porque nos defienden del agente externo y pueden destruirse, y no solamente fagocitar al agente extraño, sino que puede fagocitar incluso nuestras propias células en el caso de que hay una inflamación en el lugar, a las células normales que estuvieran alteradas, patológicas, envejecidas también, normalmente a los hongos. Además pueden ser capaces de elaborar antígenos, que los linfocitos son utilizados para fabricar anticuerpos. Entonces los monocitos forman parte del sistema inmunológico de defensa contra el agente extraño, en el sentido de que ellos van a fagocitar. Los neutrófilos son bactericidas, y los linfocitos existen los T, encargados de la inmunidad celular mediante linfoquinas, y los linfocitos B, encargados o por intermedio de anticuerpos. Tenemos de dos tipos, que esos temas se profundizan más adelante. Cuando se produce una leucocitosis, un aumento de los glóbulos blancos en el organismo, normalmente nosotros tenemos un aumento cuando hay un proceso inflamatorio, cuando hay inflamación aguda, en este caso, en esta imagen, cuando hay inflamación aguda donde hay rubor, tumor, calor, tumor, extravasación de líquido, todo por la presencia, ya hemos dicho, de bacterias o microorganismos, entonces los glóbulos blancos empiezan a elevarse. Y aquí vamos a ver que también tiene implicancia otras sustancias que se llaman eicosanoides. Más adelante. Normalmente se presentan infecciones agudas, localizadas, puede ser en abscesos, amigdalitis, etc. Todos los procesos que tengan que ver con inflamaciones, aparte que podrían ser locales, podrían ser también sistémicas. Después tenemos la disminución de los glóbulos blancos, llamada leucopenia. Normalmente hemos dicho que debería existir de 4.000 a 10.000 glóbulos blancos, entonces cuando disminuyen los valores por debajo de 4.000 se llama leucopenia. Y estos empiezan a disminuir, hay un recuento bajo de los leucocitos. Esto debilita lo que se llama nuestro sistema inmune, porque ellos son como un mecanismo de alerta para procesos inflamatorios. Junto con los eicosanoides nos hacen dar cuenta de que en esa zona hay una inflamación, en una infección, porque junto con los eicosanoides lo que van a dar lugar a la reacción antígeno-anticuerpo, hay liberación de prostaglandinas, de leucotrienos, y las prostaglandinas son las que nos dan el aviso del dolor, del calor, la fiebre y la inflamación. Entonces tenemos ese aviso de la inflamación. Pero cuando hay leucopenia no hay síntesis de estos, y por ende no hay liberación de estas sustancias extrañas, y podemos no presentar los síntomas. Puede presentarse también problemas por infecciones por bacilos, por la E. coli, puede ser también una fiebre tifoidea, y normalmente podría deberse también a depresores de la formación de estos glóbulos blancos, en la mayoría que pueden ser antibióticos, sulfas, anticonvulsivantes, antimicóticos, y fundamentalmente en tratamientos de quimioterapia, que hace que los glóbulos blancos caigan debido a que no hay división celular y no hay
buena síntesis y por ende no se van a producir estas serie blanca. Posteriormente tenemos a las plaquetas. La cantidad de plaquetas es importante en nuestro organismo porque son un indicador para la formación de coágulos sanguíneos como mecanismo protector antes de tener una hemorragia. En este caso tenemos aquí a las plaquetas, donde los valores de las plaquetas están, tenemos unos valores de 150.000 a 450.000 por milímetro cúbico. En el caso de los glóbulos rojos es por millones. En el caso de los glóbulos blancos es por miles y las plaquetas también por miles, pero en este caso por milímetro cúbico. La disminución de las plaquetas se llama trombocitopenia, que es por valores debajo de 150.000 y los valores mayores a 450.000 se llama trombocitosis. En este caso, la trombocitopenia, el número disminuido, aquí están las plaquetas de manera normal, y aquí tenemos una baja cantidad de plaquetas. Normalmente es una afección en la que el organismo cuenta con pocas plaquetas, se puede deber a una deficiencia en su síntesis, en su producción. Y en el caso de tener el exceso de plaquetas, en este caso, tenemos una trombocitosis. Y por ende, este problema puede dar lugar a una excesiva coagulación puede provocar una excesiva coagulación. Y ahí tenemos que puede provocar, si hay coágulos, podemos conllevar a otras patologías, a obstrucciones de arterias, etcétera, y provocar infartos, ¿no? Y este infarto puede ser, si los coágulos obstruyen arterias renales, infarto renal, si los coágulos obstruyen arterias cerebrales, infarto cerebral o infarto de miocardio. Normalmente las plaquetas pueden estar aumentadas en hemorragias, anemias hemolíticas, anemia ferropénica, tuberculosis y trastornos mieloproliferativos, como en este caso la leucemia mieloide, hemorragias excesivas o extremas. ¿Y cuándo va a estar disminuido? Normalmente en una trombocitopenia, en leucemias agudas, anemias megaloblásticas, y puede ser por uso de medicamentos de aspirina y indometacina, que pueden llegar a provocar la disminución de la producción de los tromboxanos que ayudan a la agregación plaquetaria. Aquí tenemos una trombocitopenia idiopática, en este caso, donde vemos que hay formación de trombos por todo el organismo. ¿Ya? El tiempo de coagulación o tiempo de protrombina, jóvenes, es el tiempo el que nos permite determinar en qué tiempo está la coagulación. Normalmente los valores de referencia deberían ser entre 11 y 15 segundos. Esto les había explicado que se puede determinar en el lóbulo de la oreja, se funciona, se coloca cronómetro y se empieza a recolectar. Y entre los 15 segundos debería coagular. Entonces, esta prueba permite evaluar la coagulación extrínseca, que mide la velocidad de conversión de la protrombina en trombina en presencia de la tromboplastina y calcio se podría decir para la coagulación. Depende de la vitamina K, de los factores de coagulación, etcétera, para que esté funcionando bien. De manera extrínseca. De manera extrínseca puede producirse por lesiones externas tisulares y vemos el tiempo de coagulación. Y por vía intrínseca por contacto de la sangre en los epitelios vasculares o con superficies extrañas. Normalmente podría provocarse una lesión en los vasos debido a una alteración, a una arteriosclerosis, etcétera, que podrían afectar y provocar lesiones, y lo que habría que ver el efecto es de la coagulación. Este análisis normalmente se realiza
en el laboratorio y lo que determinamos es el tiempo de coagulación, muy útil para cirugías, porque en cirugías como se va a hacer cortes y va a haber hemorragias, entonces hay que saber el tiempo de coagulación para para ver si coagula o no coagula, porque si la persona no coagula tuvieran que hacer tratamiento, ver la forma, porque si no coagula va a estar con hemorragia permanente y no se va a poder cerrar los vasos. La utilidad que tiene el tiempo de protrombina, entonces mide el tiempo en que tarda en formarse un trombo o un coágulo en una muestra de sangre. Y por ende lo que nos evaluamos son los trastornos hemorrágicos, el control de terapéutica con anticoagulantes orales para personas que están utilizando tratamiento para evitar la coagulación, enfermedades hereditarias, hemolíticas, patológicas, etcétera, y por la administración de fármacos. Es útil para personas que tienen ese tipo de análisis. Hasta aquí es la explicación del hemograma, glóbulos rojos, y dentro de la serie rojo tenemos el volumen corpuscular medio, tenemos el hematocrito, la hemoglobina, y dentro de esos tenemos el volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media, glóbulos blancos, toda la serie fragmentada, total, y tenemos a las plaquetas. Hasta ahí, jóvenes, ¿tienen alguna duda? ¿Jóvenes? Doctora, una preguntita. ¿Cuál es el rango promedio a partir del cual se presenta lo que es la leucocitosis? Los valores son a partir de 4.000 hasta 10.000. Entonces, una leucocitosis sería superior a 10.000, ¿no? Y una leucopenia, disminución de los glóbulos blancos, sería por debajo de 4.000. Para eso, Guadalupe siempre están los valores de referencia. Valores menores, leucopenia; valores mayores, leucocitosis. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna duda? Comenzamos con el análisis general de orina. En el análisis general de orina, nosotros necesitamos un líquido de nuestro organismo que se llama orina, que es un ultrafiltrado del plasma, el cual nos ayuda a eliminar sustancias que están presentes en nuestro organismo. La orina también nos ayuda en su eliminación, incluso ya han llevado pH con el doctor René González a eliminar sustancias ácidas, básicas, a mecanismos compensatorios, y en este caso el que nos ayuda a los trastornos de acidosis, alcalosis, etcétera, del equilibrio de la acidez es el riñón. Mediante la orina podemos eliminar tanto sustancias ácidas, básicas, pero no solamente como mecanismo de compensación de una acidosis y una alcalosis, sino también nos ayuda a eliminar desechos que podrían estar en exceso en el organismo, siempre y cuando el riñón esté sano. Porque si el riñón no está sano y falla el filtrado glomerular, se llama insuficiencia renal. Y ahí tenemos pérdida de sustancias que incluso son importantes para el organismo y se liberan, o sustancias que no deberían estar siendo eliminadas por la orina van a empezar a salir mediante el riñón hacia la orina. Entonces es un ultrafiltrado del plasma sanguíneo. Normalmente al riñón le llega 1,1 litros de sangre, porque tenemos 5 litros. 1,1 litros por minuto le llega al riñón, y el riñón tiene la capacidad del ultrafiltrado, de escoger lo que sirve y eliminar lo que no le sirve, y por ende el riñón excreta todos los desechos tóxicos generados por el metabolismo celular. ¿Qué elementos podemos ver? Vamos a ver elementos orgánicos y vamos a ver elementos inorgánicos.
Dentro de los elementos orgánicos vamos a determinar hematíes, se puede determinar hematíes, glóbulos rojos, piocitos que son acúmulos de blancos de los leucocitos, células epiteliales, cilindros, levaduras, y estos son análisis químicos. Se puede determinar urea, creatinina, ácido úrico, cetonas y otros, y no glicemia, se llama glucosuria, glucosa en la orina, y otros elementos. Dentro de los inorgánicos podemos ver cristales. Vamos a ver cristales de oxalato, de ácido úrico, triples fosfatos, uratos, fosfatos amorfos, y etcétera. Hay bastantes cristales que podemos observar, que algunos nos pueden presentar. Vamos a indicar cuáles son patológicos que producen la litiasis renal o cálculos renales. ¿Para qué nos sirve el análisis general, parcial o general de orina? Nos sirve para tener información del estado del riñón, de las vías urinarias, determina la existencia de problemas metabólicos de manera general, porque ahí se puede determinar todos los metabolitos de desecho. Entonces, ahí vamos a determinar, como les he dicho, elementos orgánicos y elementos inorgánicos. Para un examen general de orina, jóvenes, necesitamos 3 tipos de exámenes. Necesitamos un análisis que se llama el análisis físico de la orina. En este análisis físico vamos a ver el color, el olor, el aspecto y la densidad. Tenemos un análisis químico donde se determina la densidad, el pH, proteínas, glucosa, cetonas, sangre, bilirrubina, urobilinógeno, nitritos. Este de aquí es el que más les interesa a ustedes porque se realiza con una tira reactiva. Y ustedes con una tirita que yo les voy a enseñar hoy, ustedes con esa tira pueden determinar todo esto. Y todo esto les sirve para una diabetes, afecciones hepáticas, renales, biliares, si están con inanición, con cetoacidosis, etcétera, con ictericias. Entonces, nosotros vamos a, con insuficiencia renal, todo esto les va a ayudar a determinar solo con una tira de reactiva que sí ustedes como médicos podrían realizar, porque normalmente nosotros necesitamos incluso el examen físico, ustedes también como médicos pueden. Lo que sí, el sedimento urinario hay que realizarlo en laboratorio, porque necesitamos centrifugar la orina. Entonces tenemos 3 tipos, el examen físico, el examen químico y el sedimento urinario. Vamos a empezar por el examen físico, que si ustedes fácil pueden realizar. Para el examen físico necesitamos una muestra de orina. Esta muestra de orina normalmente se la recolecta y se determina la primera orina de la mañana, previa micción. Un chorro se elimina y después se recolecta. No necesitamos no necesitamos esta determinación, no es para bacteriología, porque la muestra de orina también puede servir para cultivos, pero en este caso es para bioquímica y solamente necesitamos la eliminación de un chorro y la recolección de la orina, la primera orina de la mañana. Esta muestra tiene que llegar dentro de la primera hora al laboratorio, porque al pasar el tiempo la orina, si la orina está viniendo de un lugar lejano y están trayendo y pasa muchas horas, la orina se descompone y empieza a haber olores fétidos, pútridos, entonces no vamos a poder determinar bien los elementos. Entonces, la recolección y la entrega de la muestra es dentro de la primera hora después de la recolección. ¿Se comprende, jóvenes? Sí, doctora. Sí, doctora. Las características, vamos a ver, aquí les muestro una imagen, ustedes pueden observar una imagen de orina, tipos de colores de orina, miren, están observando, ¿no? Ahorita vamos a ver. Normalmente el color de la orina es semejante al aceite, es un amarillo como está aquí. Este es el color normal de la orina. Dime, María Rebeca.
Este color, ahorita María Rebeca, este color de la orina, el color amarillo semejante al aceite, es el color normal de la orina. Puede ser un poquito claro, un poquito oscuro. Dime, Rebeca, levantaste la mano. Hola. Bien. El color de la orina entonces tiene que ser un color amarillo semejante al aceite, es normal. Si tenemos orinas de color rojo, más o menos rojo, pero hay este color rojo, hay un rojo brillante, un rojo pálido normalmente. Si tenemos un color rojo, hay que preguntar al paciente si está pasando por el ciclo menstrual o si ha consumido alimentos como la beteraba o o vitaminas del complejo B. Cuando ha consumido normalmente la beteraba o ha consumido el complejo B, ya sea en tableta o inyectables, la orina tiende a pigmentarse de un color rojo rosado, se podría decir, rojo rosado. Entonces no es patológica. Y si está un color rojo, puede producirse por el periodo menstrual. O sea, no es patológica, es normal. Es por la pigmentación del alimento o por el periodo menstrual. Pero si tenemos a la orina color rojo brillante y el paciente no está con estas condiciones, es patológica. No puede haber sangre en la orina. Eso se llama hematuria. Hay que determinar cuál es la causa que está provocando uretral, si es a nivel de la vejiga o es a nivel de los riñones, lo que está provocando, o cálculos renales, que está lesionando los vasos y está haciendo que salga sangre hacia la orina. Entonces, el rojo es patológico, a excepción del periodo menstrual y los pigmentos de los alimentos. Anaranjada, color anaranjado, es también patológico. Se debe a problemas hepáticos de los conductos biliares debido a la presencia de la bilirrubina. Las negruzcas, un color negro, se puede deber a mielomas. Normalmente a pacientes que podrían estar cursando ya por cáncer, ¿no? Ahora, cuando hay golpes a nivel de los riñones, a veces por algún deporte de impacto o por algún golpe o pateaduras que hayan recibido en los riñones, va a haber un color como la mezcla de la cerveza con la Coca-Cola, un color medio negruzco, café, pero eso no es mieloma, sino es debido a que ha habido hemorragia, ha habido golpes, es que se torna este color, pero es pasajero, o sea, va pasando. En cambio, en el color negruzco es en la presencia de mielomas, tumores, depende, puede ser riñones, vejiga, vías uretrales, etc. Habría que determinar dónde. Lo que sí, el color ya nos está indicando algo, pero ya hay que ver ya con imagenología, con otros laboratorios, dónde sería la afección. El color verde o azulado puede tener este color debido a los pigmentos de algunos medicamentos, pero el color verde puede deberse también a afecciones de bacterias intrahospitalarias. El color púrpura, pero el color púrpura es un color violeta fuerte, se debe a infecciones por catéter, en cual no ha habido buena asepsia al colocar el catéter al paciente y la orina se torna un color violáceo, o sea, bien rosado fuerte, que sería púrpura, ¿no? El color café, aquí yo tengo esta imagen, este es un color café, esta se debe también a afecciones hepáticas y es por daño hepático, ¿no? Este de color café. Esta de aquí es un color rojo y esta se podría decir que es un amarillo oscuro, que normalmente las orinas amarillo claro se debe a pacientes que se hidratan bastante, toman bastante agua, y las orinas amarillas oscuro
se debe a pacientes que consumen poca agua por deshidratación. Hay un color que se llama ámbar. Este color ámbar, semejante al color de la miel, ámbar claro, ámbar oscuro, se debe a una escasa hidratación. O sea, el paciente no consume mucha agua y eso no está bien, jóvenes. Que las orinas estén oscuras, densas, es porque el paciente no está tomando agua y es un daño para el riñón. Las personas debemos consumir agua para eliminar. Tampoco hay que hiperhidratarse, ¿no? O sea, lo normal, más o menos 2 litros de agua por día, pero si una persona es deportista y hace mucho ejercicio, sí debería tener mayor hidratación. Esta orina jamás debería estar presente, la espumosa, porque cuando hay espuma nos indica proteínas. Pero hay que tomar en cuenta que cuando los varones recolectan la muestra o orinan, normalmente se forman las burbujas y es por la caída. Entonces, no es eso. Espuma es cuando en todo el recipiente, cuando se recolecta hay espuma, porque normalmente cuando se recolecta y hacen burbujas está en la parte superior, pero cuando hay espuma a nivel todo el vaso, es proteinuria. Y jamás eso es daño, también puede ser ya crónico del riñón por afecciones renales. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Nora? Bien. El olor. El olor característico de la orina se llama sui generis. ¿Qué significa sui generis? Significa característico. Si yo les hago oler un frasquito con alcohol o les hago oler un frasco con acetona, ustedes me dicen esto es alcohol, esto es acetona. Y si huelen la orina, tiene un olor característico, ácido, fuerte. Para este análisis del examen físico, lo que me había olvidado decirles, la orina se coloca, la muestra de orina se coloca en un tubo de ensayo. Una vez que recolecto, en el tubo de ensayo se carga. El tubo de ensayo tiene que estar limpiecito, transparente, no puede estar sucio o con los guantes ensuciados, nada. Entonces se coloca la muestra y se agarra con la mano, ¿no? Se agarra con la mano y se observa visualmente a la luz. Entonces el tubo de ensayo, no pongo ahorita un marcador, creo que es este. Entonces, si aquí está el tubo de ensayo, observen bien el video, en la cámara o agarran el tubo, ya está con el líquido y lo que hacen es visualmente observar. Como es transparente el tubo de ensayo, observo el color, el color, el olor y posteriormente el aspecto. También puedo observar visualmente en el análisis de orina. El olor es, como se dice, oliendo. Es característico al olor de la orina. Después tenemos el olor aromático, que es olor a acetona. Esto en pacientes con diabetes descompensada, la acetona se va eliminando por la orina. Y esto, o en pacientes con inanición. Esto también vamos a llevar en bioquímica, la inanición, la diabetes, y van a ver que se liberan cetonas a la orina como un mecanismo compensatorio de excesiva concentración de cetonas o cuerpos cetónicos en la orina. Tenemos el olor amoniacal, olor amoníaco. Este olor es característico, fuerte amoníaco, debido a las personas que consumen mucha carne. Al consumir mucha carne, consumen mucha proteína y este amoníaco es liberado bastante por la orina. Tenemos el olor medicamentoso, que no es patológico, es por consumir más que todo antibióticos, tenemos un olor a medicamento. Y el fétido y pútrido es lo que les decía, uno, por el tiempo de espera, donde se puede descomponer la orina, y dos, también puede ser por una mala recolección, en cual las mamás recolectan mala, especialmente a las mujercitas, y recolectan con heces fecales. Entonces la orina se torna de manera pútrida. Tampoco es patológico, pero puede haber.
medicamentoso tampoco. Aromático sí es patológico porque es por una diabetes descompensada o una inanición. El amoniacal no es patológico, pero es porque se está consumiendo mucha proteína. Eso respecto al olor de la orina. La densidad se determina con un equipo que se llama densitómetro. Este densitómetro es un material de laboratorio, un equipo de laboratorio pequeño pero muy útil. Este es metálico y aquí tiene esta es la parte que nos ayuda a medir. En este lugar, si observan, hay unas rayitas. Lo normal aquí va 1000, 1020, 1030 en las rayitas. Lo normal de las orinas es que la densidad esté entre 1000, aquí les voy a decir, que las orinas estén entre 1000, o sea, puede ser de 1010 a 1020, casi es lo normal. Pero las orinas, cuando están, la densidad nos determina si la persona se está hidratando bien o está deshidratada. No toma mucha agua y está deshidratada. Entonces se mide con este equipo, se coloca en este matraz la orina, esta que está parte amarilla es la orina, se lanza el equipo, este equipo se llama densitómetro y se lanza. Y una vez que se lanza, el densitómetro no llega hasta el fondo, flota. Y aquí determinamos en la línea si nos sale 1000, 1005, 1010, 1020, etc. Y una vez que nos sale, nosotros decimos que tiene. Entonces nos determina la concentración de la orina y normalmente puede variar entre 1002 a 1030. Y las orinas que están entre 1002 son máximamente diluidas, que es las orinas que toman mucha agua, y la 1030 máximamente concentradas, pacientes sumamente deshidratados que no toman agua. Lo normal es que esté entre 1010, 1015, quiere decir que están tomando lo normal agua, ya está habiendo buena, se podría decir, hidratación. Nos sirve entonces para ver la concentración de la orina, el densitómetro. Posteriormente tenemos al examen, seguimos en el examen físico, que sería el aspecto. En el aspecto jóvenes tenemos 4, que serían las orinas límpidas, ligeramente opalescente y turbio. Si ustedes observan estos tubos de ensayo, aquí pueden observar que es translúcido cuando colocamos la orina y miren, se ven las letras. Este se llama límpido. Este es ligeramente opalescente, este es opalescente y este de aquí es turbio. Normalmente las mujeres siempre pasamos por el periodo menstrual, por el aseo, etcétera. Siempre estamos aquí o aquí. Los varones siempre están límpidos, casi. Las mujeres por el periodo menstrual, por el flujo vaginal, por la ovulación, todo, normalmente siempre estamos aquí o aquí, entre ligeramente opalescente, bueno, opalescente no, ligeramente opalescente. Y de los varones generalmente siempre está límpido. Pero ¿cuándo es patológico? Cuando está turbio. No puede haber orinas turbias, quiere decir que está con fragmentitos, se ve turbio. Y si la orina está turbio es porque hay partículas flotando y esto es por una proliferación bacteriana, una infección urinaria, por hematurias, secreciones vaginales. Hay mal olor de la orina cuando la orina está turbia y normalmente se produce una infección urinaria. Opalescente también, la persona puede estar pasando por procesos inflamatorios crónicos fuertes, hay que ver, no puede estar opalescente. Lo normal podría ser ligeramente opalescente y límpido. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Aquí tenemos, normalmente si observan, estas orinas de aquí están límpidas, miren, se ven transparentes. Pero aquí, por ejemplo, hay este es el amarillo, aquí está amarillo claro, es el amarillo, amarillo claro, un poquito amarillo oscuro, ese es el color ámbar, estas dos orinas de aquí son deshidratadas y aquí vemos una orina color café. En este, por ejemplo,
ejemplo, es orina turbia. Si se fijan, son opalescentes, turbios, y es porque el paciente puede estar pasando por un proceso de infección. Entonces, hasta ahí es el examen físico. En el examen químico de la orina podemos determinar todos estos aspectos. Podemos determinar lo que es la densidad, que ya hemos dicho con el densitómetro, pero en la tira también nos sale. Hemos dicho que lo normal es de 1010 a 1015, pero aquí nos salen si las orinas están hiperhidratadas o deshidratadas. Nosotros en la orina podemos determinar glucosa, el pH, sangre, urobilinógeno, bilirrubina, cetonas, nitritos y proteínas. De todo esto, jamás tiene que haber glucosa en la orina, y la tira nos dice si hay o no hay. No tiene que haber bilirrubina, no tiene que haber cetonas, nitritos, ni proteínas, tampoco sangre. Pero nosotros vamos a determinar si hay sangre. Y si hubiera sangre, si hubiera bilirrubina, todo, saber qué está pasando con el paciente. Para esto necesitamos la muestra, necesitamos la tirita. Fíjense en la imagen cómo agarra la tira, jóvenes. Esto les quiero mostrar para que si ustedes van a realizar, cómo van a realizar. Así se agarra. Siempre con guantes. Aquí está la muestra. Puede que la muestra se lo dejen ahí o esta muestra coloquen a un tubo de ensayo. Si le colocan en el tubo de ensayo, esta tirita se agarra de esta parte. Ahorita les voy a mostrar la tira. Y si se fijan, aquí hay unos colorcitos, son unas esponjitas, son 10, donde están la densidad, la glucosa, el pH, y se sumerge esta tira a la muestra de orina. Hay que empapar las esponjitas para que en esas esponjitas hay reactivos, reaccionan, se espera un minuto después de introducir la tira y se saca. Y se espera un minuto para que reaccione la tirita y ahí empezamos a leer la tira, si hay glucosa, etc. Aquí está la tira, no se ve bien. Esta es la tira, jóvenes. Esta de aquí, esta es la tirita. Entonces, el dedo de la persona tiene que estar agarrando de este lado. Y aquí hay esponjita, esponja, son unas esponjitas que se van a teñir con la orina. Y lo que vamos a hacer siempre agarrar de esta parte y hacer coincidir aquí. Una vez que introducimos al frasco de orina o al tubo de ensayo que contenga la orina, esperamos un minuto para que reaccione. Y después de que reaccione, jóvenes, tenemos que leer. ¿Cómo se lee? Se lee en un frasquito, que a ver si he colocado una imagen aquí. No. No. Entonces, este papel que está aquí está en un frasco. Este es un frasco donde este papel está colado en todo el frasco y este frasco se agarra con una mano. Hagan de cuenta aquí el frasco y la tira reactiva. Entonces, esta es la tira reactiva, este es mi marcador y mi celular es el frasco. En el frasco está el papelito colado. Todo esto que ven aquí, todo esto está colado. Claro que el frasco es redondo, entonces está pegado. Y ahí lo único que hago es la tira. Ya he empapado, he sumergido la tira, saco, o sea, sumergen, sacan y dejan sobre un papel secante o toalla de papel y esperan un minuto. Y una vez que reacciona la tira reactiva, después del minuto acerco hacia el frasco y empiezo a leer, a hacer coincidir los colores para saber la lectura. ¿Qué colores puedo ver? ¿Cómo puedo determinar? Normalmente el primer color que se ve y que me da negativo es este color celeste, es para la glucosa. Pero si se tiñe de color este verde, este medio, no sé qué colores, y este café, si esta glucosa se lea, creo que a los 60 segundos, tiene tiempo de lectura cada uno de estos, ¿ya? Aquí está glucosa. El segundo es bilirrubina.
el tercero es cetona, el cuarto es densidad, este es sangre, aquí está el pH, aquí están proteínas, urobilinógeno, nitritos y leucocitos. Entonces, he esperado un minuto, he sumergido, he sacado, he esperado un minuto. Después del minuto empiezo a leer todo esto. Si me da este color celeste, quiere decir que la glucosa es negativo, que en esa orina no hay glucosa. Pero si me da este color café, si se fijan aquí, no sé si observan, hay 4 cruces. ¿Observan, jóvenes? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Aquí dice 2000. ¿2000 qué? 2000 miligramos por decilitro. Entonces es alta la concentración. Este color es el más fuerte y quiere decir que la persona tiene mucha azúcar en la orina. Aquí es 1000, aquí es 500, 200 y aquí hay menos, creo que 100. Me está tapando justo la tirita, 100. Entonces, aquí hay poquita cantidad de azúcar y sucesivamente. Entonces, el color me está indicando no solamente la presencia. Esta tira no solamente indica presencia, no solamente es cualitativo, no solo me indica positivo y negativo, sino me indica cuánto. Entonces, con esta tira reactiva yo puedo saber cuánto de azúcar hay en la orina. Se llama, si hay glucosa en la orina, se llama glucosuria, porque lo que hemos aprendido en la anterior clase se llama glicemia, es determinación de glucosa en la sangre. En este caso es glucosuria, es glucosa en la orina. Pasamos al otro, y si determinamos, por ejemplo, bilirrubina, este color medio bueno, ahorita no se nota mucho, es un amarillito bien bajito, es negativo. Pero si se pinta este color, es una cruz, 2 cruces, 3 cruces, este color rosado. Quiere decir que hay alta concentración de bilirrubina y el paciente estuviera pasando por una ictericia, por un daño hepático. Este color, un color medio, color piel bien transparente, es la cetona y es negativo. Si esta me tira, miren aquí, por ejemplo, este está negativo. ¿No ve? Este está negativo. Este de aquí es el mismo color, está negativo. Este está aquí, negativo. Lo que yo tengo que observar es mi tira. Esta es mi tira, jóvenes. Esta es mi tira y yo comparo. ¿Y qué hago? Como estoy agarrando la tira y aquí está el frasco, yo hago y muevo la tira de un lugar a otro, muevo con qué color coincide el 1, el 2, o sea, la glucosa, la acetona, tengo que mover, muevo, y al mover yo hago coincidir con el color. Si me da negativo, es este color celeste, yo muevo la tirita y si me da este color café, y este se me ha tenido color café, quiere decir que tengo harta glucosa en la orina. ¿Me comprenden esta parte? ¿Jóvenes? Sí, doctora. Ya. La segunda lectura es bilirrubina. La tercera es cetona. Si el paciente está con inanición o con diabetes, normalmente va a haber una cruz, significa que está con poca cetona, 2 cruces más o menos, y 3 cruces quiere decir que hay harta cetona en la orina. La densidad lo puedo hacer con el densitómetro o puedo hacer con la tira. Esta orina es 1000, este color verde, pero miren, lo normal es tener 1010, o sea que esta mi esponjita se tiña de este color verde, 1010, 1015, estamos bien, pero podemos tener este color amarillo, 1030, si nos da mi esponjita de este color amarillo, quiere decir que nosotros estamos deshidratados y hay que tomar más agua. Si tenemos sangre, este color es negativo, entonces debería darme negativo, jamás tener sangre. Pero puedo tener una cruz con este color, 2 cruces, 3 cruces o trazas. Normalmente aquí están los valores, 100, 200, etcétera. Entonces, microlitros. En este caso, la presencia de leucocitos es mala. No podemos, de glóbulos rojos, no podemos tener hematíes en la orina. Estuvieron pasando por una hematuria y hay que encontrar el factor causal. El pH de la orina varía, el pH varía entre 4.5, 4,5 hasta 7.8. Esos son los valores de referencia del pH de la orina.
las orinas pueden tornarse un poco ácidas o pueden tornarse un poco alcalinas. ¿Qué es lo ideal? Que su orina esté en 6. Si la orina está en 5.5, 5.5 o que esté 6, son orinas ácidas normales y casi siempre las orinas están en ese pH. Pero si la orina tiende a estar a 4.5, hay mucha sustancia ácida o menos, mucha sustancia ácida. Y si la orina está cerca del 7, del 8, son orinas alcalinas. Ojo que las orinas alcalinas pueden deberse a una infección, una inflamación también. Entonces, hay que determinar si la paciente está con inflamación o con infección. Estamos hablando de la sangre, ¿no ve? Perdón, del pH. El pH, miren si me da este color, aquí fíjense, uy, no leo bien, este es 7, creo, este es 7.5, este es 8 y este es 8.5. Si me da este color azulito, estas orinas, esta persona puede estar con una infección, con una inflamación. Este es orina 7, está dentro de lo normal, 7.5, 7 normal, 6.5 normal, 6 normal, y si me da 5 este color está perfecto. Ese es el pH de la orina. Proteínas, me debería dar este color amarillito suavito, negativo. Entonces debería tenerse ese color y darme negativo. Pero me puede dar una cruz, 2 cruces, 3 cruces y 4 cruces. Este paciente ya puede estar con una insuficiencia renal crónica. Cuando hay proteínas en la orina es porque hay daño renal. Entonces, si hay daño renal, podría estar pasando por una insuficiencia renal crónica y de acuerdo a las cruces y a las concentraciones que están en gramos sobre litros, entonces aquí está 1000, etcétera. Esta es la imagen que podía encontrar mejor, por eso incluso no se ve bien, pero es la imagen que mejor he podido encontrar jóvenes. Voy a tratar de colocárselos más el frasquito para que vean el frasquito. Ese frasquito tiene 100 tiritas, de estas tiritas hay 100, y cada tirita más o menos vale como a $2, $3 o un poquito más. Entonces, son caritos los frasquitos de tiras reactivas, esos salen en el laboratorio y nos ayudan a este análisis cualitativo y cuantitativo, de presencia y de cuantificación. El urobilinógeno es el pigmento que normalmente debería estar aquí o en este color. Si tenemos bastante este rosado intenso o este rosado muy oscuro, miligramos sobre decilitro, aquí nos indica los valores, o en milimol sobre litro, los que están dentro del paréntesis son milimoles, milimol, y el 4, el 2 son los miligramos por decilitro. Si están en esos colores jóvenes, quiere decir que el paciente está con problemas de conductos biliares, ¿ya? Nitrito debería darnos negativo, este color debería darnos negativo. Si hay un poquito de nitritos es trazas, pero si nos da este color rosado fuerte, la persona está con infección urinaria. Las bacterias producen nitrito, entonces si la persona está con infección vamos a tener buena cantidad de nitritos. Y los leucocitos debería darnos negativo. Normalmente las mujeres, ya les he dicho, por ovulación, periodo menstrual, etcétera, casi siempre estamos aquí o un poquito aquí. Siempre tenemos secreciones o algún moquito y todo, entonces esto. Pero ya es patológico si es esto o esto porque estamos pasando por procesos inflamatorios uretrales, perdón, de las vejiga o del riñón, entonces hay que ver. Y los varones también, ¿no? Si tienen este color o este color, están pasando por alguna inflamación. Entonces, con esta tirita, ustedes pueden determinar no una sola cosa, se puede determinar que si existe sangre en la orina, normalmente puede deberse esto a problemas de infecciones severas de los riñones, del tracto urinario, cálculos renales que se llama urolitiasis, sospechas de neoplasias del riñón y de la vejiga. Por eso les digo, es patológico tener sangre en la orina, menos si están en periodo, etc. Urobilinógeno puede deberse a daños severos o críticos del parénquima hepático, una ictericia hemolítica o del tracto intestinal.
perdón, el urobilinógeno. La bilirrubina también para enzima hepático por ictericia o por afecciones de los conductos biliares. Proteínas es daño hepático o renal. Nitritos por infecciones urinarias, que puede ser infección ya una nefritis o del tracto urinario. Las cetonas, como les digo, anomalías del metabolismo por inanición o una cetoacidosis diabética. Y tenemos a la glucosa, normalmente relacionada con la diabetes mellitus. Jamás tenemos que tener glucosa en la orina porque significaría que el riñón la persona ya estuviera con infección, con insuficiencia renal, y si está con insuficiencia renal ya está fallando el filtrado glomerular, y si falla el filtrado glomerular está pasando orina, proteínas, todo a la orina, y es un mal pronóstico para un paciente diabético. Recording stopped. Chicos, la doctora ha tenido un bajón en su internet. Está ingresando nuevamente. Por favor, esperen en sala unos minutos. Por defecto, el anfitrión, el sistema ha nombrado a Camila Micaela Gallo. Por favor, cuando entre la doctora Milenka, debe de cederle el rol de anfitrión. Gracias.
Hola, buenos días. Sí, la doctora Milenka está ingresando. Por favor, les pido aguardar unos minutos. Gracias. Jóvenes, me botó el internet. Creo que se ha cortado mi Zoom. Disculpas, ¿ya? Doctorita Jimena. Sí, doctora, estamos en sala. Voy a pedirle, por favor, a Camila Micaela Gallo que pueda cederle el rol de anfitrión, porque al ser expulsada del Zoom, ha nombrado por defecto a Camila. Camila, ¿nos escuchas? Sí, ¿cómo le pasó para que sea anfitriona? Debes de ubicar el nombre de la doctora, haces clic en participantes, Ajá. ubicas el nombre de la doctora, haces clic en su nombre y aparecen las opciones hacer anfitrión. Ya está. Gracias, Camila. Gracias, Camila. Bien, gracias, doctora. Bien, un ratito más avanzaremos porque después tengo que ir yo también a las clases teóricas y ustedes también. Digo, a las clases de laboratorio. Posteriormente vemos un análisis que es el sedimento urinario. El sedimento urinario que se obtiene centrifugando una muestra se coloca en los tubos cónicos. Estos tubos cónicos son especiales. Les voy a mostrar los tubos cónicos. Estos son los tubos cónicos. Aquí pueden observar los tubos cónicos y terminan en puntita. Miren, no es lo mismo que los tubos de ensayo. Estos tubos se colocan en una centrifugadora, más o menos se coloca 10 ml de la muestra de orina, se colocan en la centrifugadora y la centrifugadora a 10 minutos a 1800 revoluciones por minuto. ¿Qué se obtiene? Se obtiene esta arenita, no sé si observa. Cuando centrifuga, la centrifugadora lo que hace es separar los elementos pesados de los livianos. Todo este líquido queda como agua, se desecha y este sedimento que está aquí, que es una tipo arenita, se coloca sobre un portaobjeto, como son tubos de plástico, fíjense, son tubos de plástico, se golpea, una vez que se desecha el líquido, se lo elimina, se lo bota, y esta arenita que queda aquí, yo necesito una gotita aquí sobre el porta. Una vez que coloco una gotita, posteriormente lo cubro con el cubreobjeto, coloco el cubreobjeto encima y cuando coloque todito esto se va a diseminar, o sea, se va a distribuir y esto llevo al microscopio. Este sedimento urinario se observa en el microscopio y una vez que llevamos al microscopio, los elementos que podemos observar son elementos orgánicos e inorgánicos. ¿Qué elementos orgánicos podemos ver? Podemos ver glóbulos rojos, podemos observar glóbulos blancos, que son los leucocitos. Tenemos los cilindros, células, levaduras, piocitos y células epiteliales. Inorgánicos, los cristales. Empezamos por los elementos orgánicos. Aquí, observen, jóvenes, este de aquí es un leucocito, les estoy mostrando. Este leucocito es de gran tamaño y es granulocítico, o sea, tiene gránulos en su interior, fíjense, tiene gránulos. En cambio, este de aquí es un hematíe, este de aquí es un hematíe, este de aquí es un hematíe. Todos estos redonditos que tienen forma de donal, fíjense, de donal o de una rosquita, son hematíes. Los hematíes tienen esta forma de donal, miren, fíjense, y más o menos al microscopio se ven así, con refringencia. Entonces, cuando muevo el micrómetro, que ustedes ya conocen el microscopio, esta es muestra fresca.
El microscopio se utiliza para muestras frescas y para las muestras teñidas con aceite de inmersión. En este caso es muestra fresca. Los glóbulos blancos se observan, son más grandes de tamaño y tienen gránulos, y los rojos, los hematíes, tienen forma de donal, son bien chiquititos, y cuando se mueve el micro hace refringencia. ¿Ya? Ya saben, cuando hay glóbulos rojos ya saben por qué, y cuando hay blancos ya por qué. Yo ya les he dicho, en las tiras reactivas ya hemos indicado por qué. Normalmente en inflamaciones, los blancos, y los rojos por afecciones uretrales, de vejiga, etc. Cálculos renales o alguna presencia de algún tumor. En este caso, las células epiteliales, estas que observamos aquí, esta parte ya no estoy grabando, jóvenes, de modo. Las células epiteliales están aquí. Estas células epiteliales normalmente me olvidaba decirles antes cómo se determina. Ustedes cuando observan al microscopio, jóvenes, saben utilizar como les voy a mostrar esto. Así. Este es un campo microscópico. Entonces, cuando observamos al microscopio, nosotros decimos, el leucocito ahorita está al centro. Pero puedo decir, hay un eritrocito a horas 5, hay un eritrocito a horas 11, o sea, como las manillas del reloj, a horas 12, a horas 6, a horas 3, a horas 9. Ahorita, por ejemplo, el leucocito está al centro. Entonces, nosotros determinamos que debería haber leucocitos, se llama por campo microscópico. Hasta 10 es normal. Y los hematíes deberían haber poquitos, hasta 2. Si hay más, quiere decir que hay hematuria. Y si hay más glóbulos blancos, estamos con una inflamación. Las células epiteliales no se observan, también se observan en un campo microscópico. En el campo microscópico tenemos que observar, por ejemplo, este es un campo microscópico, aquí se ve abundante. Normalmente debería haber unita o 2 células, tienen forma de hojuelas. 1 o 2 células epiteliales se llama escaso, un poquito más regular, y cuando hay mucho se llama abundante. Este no es buen pronóstico, porque si hay células epiteliales abundantes, quiere decir que están proviniendo de tejidos del tracto urinario, túbulos, uretras, uretres provenientes de la vejiga, y es porque estamos perdiendo tejido. Entonces, normalmente desechamos tejido y por eso debería estar escasa y regular y no estar abundante. Las levaduras tienen forma de ochitos, o sea, de ochos, y además que cuando observamos el microscopio estos ochitos se mueven, están en movimiento. No es buen pronóstico porque las levaduras significa que la persona tiene hongos y la persona va a tener seguramente picazón en la zona genital y hay que tratar esta parte de las levaduras. Después tenemos a los cilindros hialinos, y un hito en un campo microscópico está bien, pero cuando los cilindros están en grandes cantidades podrían ser patológicos. Los cilindros serios, este es un cilindro serio que se observa, tiene una tonalidad amarilla y normalmente es por afección renal crónica grave, ¿no? Una insuficiencia renal crónica. Los cilindros, quiero subir esto, espérenme un rato. Los cilindros granulosos, a ver, los cilindros granulosos, jóvenes, no me deja. Mi internet está lento y no me deja manejar. Los cilindros granulosos son estos que tienen gránulos en el interior, normalmente igual, deberían estar. No deberíamos tener, los que deberían estar son solamente los cilindros hialinos y tener un hito en todo el campo microscópico. Cuando tenemos la presencia de cilindros, quiere decir que hay afección renal. En este caso, una glomerulonefritis, tensión emotiva, éstasis, etc. Los cilindros leucocitarios es que tienen dentro del cilindro, están leucocitos, y estos leucocitos nos indican de que hay mucha pérdida de glóbulos blancos, aquí está,
estos leucocitos en el tracto urinario y aquí están estos pigmentarios. Normalmente cuando tenemos leucocitos puede deberse a que la persona está pasando por una pielonefritis, una inflamación del tracto urinario, de las vías urinarias, una nefritis aguda o crónica. Tenemos los eritrocitos, los cilindros eritrocitarios, porque presentan sangre o presentan hematíes, y esto puede verse en hemorragias de la nefrona, lesión glomerular, nefritis, hemorragia aguda. O sea que no es de buen pronóstico encontrar a los cilindros. Finalmente, en el sedimento urinario podemos encontrar cristales. Estos cristales que observan aquí son cristales, aquí, este que vemos aquí son cristales. Estos cristales nos indican el riesgo litogénico de sufrir cálculos renales. Normalmente cuando consumimos bastante lácteos, leche, se forman los cristales de oxalato de calcio, y cuando comemos mucha carne roja, se forman los cristales de ácido úrico. Los cristales de ácido úrico tienen una forma de diamante, son colores, incluso en el sedimento urinario se ven de color verde, un color verde esmeralda. Son los cristales de ácido úrico, son más o menos así. Y estos cristales de ácido úrico, si se fijan, tienen puntitas. Y los de oxalato de calcio también tienen puntitas, son cristales. Entonces, cuando se juntan, forman estas formas, esta formita que observan aquí. Y cuando estos cristales salen por los vasos y son chiquititos, llegan a dañar los vasos y se elimina un poco de sangre, y es porque están saliendo y están raspando los vasos, y puede haber sangre en la orina cuando estamos eliminando los cristales. Ojo, si estos cristales obstruyen una arteria renal, llegan a ocluir, pueden ser los de oxalato de calcio o podrían ser los cristales de ácido úrico, pero más que todo son los de oxalato de calcio. Estos litos en las arterias renales provocan los cálculos renales, por eso se llama riesgo litogénico. Lito significa piedra, pero en este caso son los cristales que pueden ser de oxalato de calcio y de ácido úrico y provocan estos cálculos en los riñones. Y estos cálculos en los riñones pueden provocar incluso un infarto renal, o sea que se ocluya cuando están saliendo y obstruyen la arteria y producen un infarto renal, y los dolores de los cálculos renales son fuertes, ¿no? Ojo que hay cálculos renales y hay cálculos biliares. Los biliares son de colesterol, de bilirrubina. No les había colocado más imágenes, pero existen cálculos del fosfato triple, y existe una tipo arenita cuando observamos al microscopio, y tenemos los uratos y los fosfatos amorfos. Les voy a colocar una imagen, voy a aumentar aquí. Cuando esta tipo arenita indica de color amarillo, son los uratos y el pH es ácido. Cuando la arenita es de color amarillo, en este caso, son los fosfatos y el pH es alcalino. Ahora, esta arenita incluso podemos determinar cuando hacemos la centrifugación del sedimento urinario. Cuando el sedimento urinario está aquí. Cuando este sedimento es de color amarillito, de color amarillito, el pH de la orina es ácido, y por ende con la tira reactiva seguramente nos va a salir ácido, y los cristalcitos, esa arenita que está presente aquí, son uratos. Pero si este sedimento urinario está en color medio rosadito, son los fosfatos, y quiere decir que la persona está liberando mucho amoníaco también, mucho fosfato, y estos cristales de fosfato son los que indican el pH alcalino. En esta parte, entonces, tenemos los elementos orgánicos y todos los cristales. Tenemos cristales de miosina y actina, que son de aminoácidos que son eliminados, pero los que nos interesan más que todo son los que forman los cálculos biliares. Perdón, los cálculos renales, mi pasado. Esperen un ratito. Se ha ido muy...
Se me ha pasado la diapositiva. Aquí quedamos. Entonces, la interpretación de análisis de orina, tenemos el examen general. Ustedes van a tener una nota como médicos, ustedes van a leer esto, el color ya directamente, el aspecto, el sedimento, la densidad, el pH, si hay glucosa, si no hay glucosa, esto es por la tira, les avisa en el informe de laboratorio, y si hay la presencia de cristales también les avisan. Entonces ahí les observan, les dan las observaciones, y mediante el análisis general de orina nosotros podemos determinar el color de la orina, el olor, la densidad, el pH, y por un examen químico todo lo que les hemos mencionado, glucosa, bilirrubina, etcétera, proteínas para saber si el paciente está con afecciones renales, uretrales, hepáticas de los conductos biliares o con problemas metabólicos como la diabetes, como la inanición. Entonces, este ya es un cuadrito donde ya están los resultados, incluso con las cantidades les da, y ustedes tienen que leer esto. Aquí quedamos en sedimento urinario, y la próxima clase empezamos con el análisis clínico ya de lo que son pruebas de los perfiles, de pruebas de química sanguínea. Entonces nos quedamos aquí hasta el día jueves, jóvenes, que tengan buen día. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Gracias.